Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a otra sesión del Club de Lectura. Hoy cerramos pues como el ciclo de amor y amistad, pues, el ciclo como de romance. Para quienes estuvieron la semana pasada, habíamos propuesto para esta semana el libro, cuento largo, digamos, porque es como un cuento largo, una novela corta de Diarios de Adán y Diarios de Eva del autor Mark Twain. Bueno, entonces iniciamos. Recuerden que el club está abierto para sus opiniones, quienes tengan conocimiento de datos del autor también pueden hacer sus aportes y demás. ¿Listo? Bueno. Para esta sesión yo puse como título Mark Twain, el escritor del Mississippi, ¿cierto? O el autor del Mississippi. En un momento les voy a explicar el por qué el autor del Mississippi. Bueno, entonces, ¿quién fue Mark Twain? Mark Twain, su nombre real era Samuel Langford Clemens, ¿cierto? El Mark Twain era más como el seudónimo. Ya les voy a ir como contando por qué ese seudónimo. Bueno, él nació en Missouri el 30 de noviembre de 1835 y murió en Reading, Connecticut, el 21 de abril de 1910. Algo curioso con respecto al nacimiento y la muerte de Mark Twain fue que él nació cuando apareció el cometa Halley. Y él decía que él se iba a morir o que el deseo de él era que él debía morir cuando volviera a pasar el cometa Halley. Y justo cuando se acercaba cuando se acercaba de nuevo el cometa Halley, el autor murió de un infarto. Entonces, muy curioso el hecho de que vino con el cometa y se fue con el cometa. O sea, curioso y bonito como a la vez. Bueno, entonces, ¿qué Mark Twain, cierto? Entonces, Mark Twain, bueno, como les había dicho, nació durante la aparición del cometa Halley. A los 74 años que volvió a pasar, se murió. Y bueno, sobre este caso específico, sobre lo del cometa Halley, decía el autor: vine al mundo con el cometa Halley en 1835. Vuelve de nuevo el próximo año y espero marcharme con él. Será la mayor desilusión de mi vida si no me voy con el cometa Halley. El Todopoderoso ha dicho, sin duda, ahora están aquí estos dos fenómenos inexplicables, vinieron juntos y juntos deben partir. Ah, lo espero con impaciencia. Y así fue. Bueno, con respecto a Mark Twain era una expresión típica de los cantos del trabajo de los negros en los riverboats del río Mississippi y utilizada por marineros fluviales del mismo río para marcar dos brazas de profundidad de medida que representaba el calado mínimo necesario para la buena navegación. Entonces de ahí fue que él adoptó, digamos, este término de Mark Twain, porque el autor pues también navegó, o sea, también fue piloto de un ferry, que eran estos barcos que navegaban en el Mississippi, ¿cierto? Bueno, entonces Mark Twain fue el sexto de 7 hijos, pero solo tres de esos 7 hijos sobrevivieron a su infancia.
A los 4 años después de la muerte de su hermana, su familia se trasladó a Hannibal, Missouri. Este poblado como tal fue el que inspiró el ficticio pueblo de San Petersburgo, que es donde se desarrolla la historia de las aventuras de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn. No sé si alguno las ha leído, son muy buenas, son muy cómicas, que eso era como algo que caracterizaba mucho al autor, como el humor que manejaba. Lo mismo que esta historia que leímos de las diarios de Adán, diarios de Eva, algunos pensarán que es religioso, pero no, es más como una vista cómica a la obra como tal, pero más adelante abordamos pues esa parte. Bueno, fue escritor, orador, como les comentaba, fue humorista. Su padre falleció de neumonía en marzo de 1847, ¿cierto? Debido a esto, cuando eso Samuel tenía 11 años, o pues para que entiendan Mark Twain, tenía 11 años y tuvo que dejar del colegio sin terminarlo y al año siguiente comenzó a trabajar como aprendiz de impresor en un periódico local, ¿cierto? Eh, bueno, sus primeros bosquejos humorísticos fueron en 1851, cuando llegó a ser tipógrafo y empezó a publicar algunos bosquejos humorísticos y breves relatos de viajes en el Hannibal Journal, que era una embarcación pues, del Mississippi, periódico propiedad de su hermano mayor Orion. Entre 1853 y 1855, Samuel realizó diversas contribuciones en forma de relatos de viaje mientras viajaba y trabajaba como impresor itinerante en Nueva York, Filadelfia, San Luis y Cincinnati. Era muy característico el que era muy, o sea, él era muy, escribía mucho, o sea, escribía bastante, incluso dentro de sus compilaciones, o sea, se ha dicho que ha sido imposible, digamos, reunir todas sus compilaciones porque no se tiene conocimiento de todas, porque en algunos periódicos publicó bajo diferentes seudónimos y entonces, y fueron muchos periódicos, digamos, en los que publicó, entonces no se tiene conocimiento como de todo, pero es muy grande su producción. Eh, sí, Tom Sawyer, o sea, Tom Sawyer fue una de sus grandes obras, aunque por la que más lo reconocieron, al menos no sé si en ese tiempo o qué, pero la que más reconocimiento le dio fue la secuela de las aventuras de Tom Sawyer, que era las aventuras de Huckleberry Finn, que era como el amigo de Tom Sawyer. Bueno. Eh, Él se formó en bibliotecas públicas, aprovechaba por la tarde cuando no trabajaba y iba digamos, se asoció, se afilió, digamos, a las bibliotecas públicas y allá era donde se formaba, complementaba, como quien dice, esa formación que él decía que no, o sea, que la formación que él de forma autodidacta aprendía en las bibliotecas, no la aprendía en la escuela convencional. Eh, ah, sí, bueno, sí, sí, digamos que las aventuras, quien no ha leído las aventuras de Tom Sawyer es un niño que es muy travieso y es muy aventurero y es muy soñador, entonces es una historia muy, muy cómica, muy buena y que a los niños les gusta mucho, por lo menos
a mí de niño me gustaba mucho y yo lo leía mucho a mis sobrinos y esa era como la historia preferida de ellos. Pero no sé qué tanto, o sea, esa secuela, no sé qué tantos, no sé si sea, si es realmente dicen que hay otra secuela de Tom Sawyer en el extranjero, dice Juliana, pero no sé si esa secuela sí es del autor como tal, porque dentro de lo que yo he leído, de lo que conozco de Mark Twain, no, la única secuela, digamos, de Tom Sawyer es Las aventuras de Huckleberry Finn, que es como la que le sigue, que es más centrada como en el otro personaje. Bueno, como les había comentado, también fue piloto fluvial. Eh, Twain decidió buscar trabajo él mismo como piloto. Un piloto de barco fluvial necesitaba tener un amplio y detallado conocimiento sobre el cambiante río y ser capaz de detenerse en centenares de puertos y embarcaderos de madera. Entonces, Samuel decidió estudiar meticulosamente más de 3.000 kilómetros del Mississippi durante más de 2 años hasta que consiguió la licencia de piloto fluvial en 1859. Pero realmente esta tarea no, o sea, no la ejerció por mucho tiempo. Ah, bueno, En no, el no chat está. dice Juliana que lo publicaron en 1894 y que sí es de él, de Ah, Mark Twain. bueno, no tenía conocimiento de eso. Ah, bueno, dato interesante. Bueno, le interesaba mucho la parapsicología. Esto se debió a que él predijo, o sea, no, él predijo, no, él soñó con un accidente en el cual murió un hermano, que fue una explosión de un barco. Y entonces, debido a eso, él se interesó mucho por la parapsicología. Para quienes no saben, la parapsicología es como la que estudia todos esos eventos eh, paranormales, o sea, lo que son las apariciones, lo que son la, ¿cómo es? La telepatía, el desdoblamiento, o sea, todas esas cosas que son, como el término lo dice, paranormales, parapsicológicas, ¿cierto? Entonces dice, durante su formación, Samuel convenció a su hermano Henry para que trabajara con él. Henry murió el 21 de junio de 1858 en la explosión del Pennsylvania, vapor en el que trabajaba. Samuel había tenido una premonición de esta muerte en un sueño realista que tuvo un mes antes, lo que hizo que se interesara por la parapsicología. Fue uno de los primeros miembros de la Society for Physical Research, Sociedad para la Investigación Psíquica. Samuel se vio muy afectado y se sintió culpable durante el resto de su vida, debido pues como a ese evento y que digamos de algún modo predijo como la muerte del hermano o la de ese accidente y pudo de pronto, digamos, prevenir al hermano, pero pues era un sueño, entonces no le prestaría atención. Bueno, entonces vamos a ver como algunas de sus obras y datos pues como problemas financieros que llegó a tener y depresión en la que pasó debido a varias circunstancias. Entonces, su primera obra, la obra digamos con la que se dio a conocer, se llamaba La célebre rana saltadora del distrito de Calaveras. Este fue su primer éxito como escritor. Llegó cuando su cuento humorístico, La célebre rana saltadora del distrito de Calaveras, se publicó en un semanario neoyorquino, The Saturday Press, el 18 de noviembre de 1865. Fue un éxito inmediato que le dio reconocimiento a nivel nacional. Los inocentes en el extranjero. En 1867 publicó esta obra en un diario local
que le financió un viaje por el Mediterráneo. Durante su periplo por Europa y Oriente Medio, escribió esta popular colección de cartas de viaje que en 1869 compiló bajo este título. Las aventuras de Tom Sawyer, la que estábamos hablando. Bueno. Las aventuras de Tom Sawyer estaban basadas, pues como más que todo en su infancia a orillas del Mississippi. O sea que da a entender que era un niño travieso. El príncipe y el mendigo. Entonces, hubieron varias obras que fueron más o menos entre 10 años que se publicaron, las cuales estuvieron Las aventuras de Tom Sawyer, el príncipe y el mendigo, Vida en el Mississippi, Las aventuras de Huckleberry Finn y Un Yankee en la corte del rey Arturo. Entonces, durante los años de 1870 y los años 1880, Twain y su familia pasaban los veranos en Quarry Farm, una casa en Elmira que había adquirido el padre de Olivia para pasar las vacaciones. Olivia era la esposa de Twain, de Mark Twain, y que a su muerte heredó su hija mayor, Susan. En 1874, Susan hizo construir un estudio de forma octogonal separado de la casa principal para que su cuñado, o sea, Mark Twain, tuviera un lugar tranquilo donde escribir. Durante los 17 años que pasaron en Hartford y los 20 en Quarry Farm, Twain escribió muchas de sus novelas clásicas. Entonces ahí estaban Las aventuras de Tom Sawyer, El príncipe y el mendigo, Vida en el Mississippi, Las aventuras de Huckleberry Finn y Un Yankee en la corte del rey Arturo. De Las aventuras de Huckleberry Finn se dice que fue una obra ambientada también a orillas del Mississippi, aunque no tan autobiográfica como Tom Sawyer, y que es sin duda su obra maestra. Como les comentaba, es como la obra que más lo destacó a él como autor. E incluso una de las más destacadas de la literatura estadounidense, por la que ha sido considerado el Dickens norteamericano. Con respecto a la de Un Yankee en la corte del rey Arturo, era una novela donde manifiesta por primera vez su decepción con la política, y en esta obra mostraba lo absurdo de las normas políticas y sociales, situándolas en la corte del rey Arturo. Siguiendo el Ecuador, fue como su último libro de viajes, donde expresa su odio y condena del imperialismo de todo tipo. Bueno, entonces resulta que Mark Twain tuvo varios problemas financieros porque si bien le fue muy bien con sus obras y ganó muy, digamos que económicamente le fue muy bien con sus obras y hizo muy buena riqueza, digamos, con ellas, no supo invertir mucha de su plata y fue tumbado también por muchos editores. Entonces también invertía, digamos, en empresas. Por ejemplo, se habla de una especie como de imprenta o algo así que él diseñó, pero resulta que los materiales eran muy caros. Cuando él logró sacar esa imprenta, sacaron otra como más avanzada. Entonces, él perdió, digamos, la inversión que había hecho ahí. Sin embargo, de esos problemas lo sacó un personaje que se llamaba Henry H. Rogers, que era un preeminente empresario y financiero que hizo que Twain presentara una declaración de quiebra de su editorial y que transfiriera los derechos de autor de sus obras a su esposa Olivia, para impedir que los acreedores se hicieran con ellos. Rogers se hizo cargo de las finanzas de Twain hasta conseguir
que éste pagara todas sus deudas, porque Twain era uno que invertía en muchas cosas y incluso hubo obras que él iba a publicar que esta persona que le estaba ayudando le negó publicar porque consideraba que iban a ser un fracaso y realmente lo salvó, digamos, de seguir cayendo como en la quiebra. En ese entonces, Twain se dedicó pues como a hacer conferencias por varias ciudades y todo eso, como para terminar de pagar todas sus deudas, aunque ya no estaba pues como obligado a pagar estas, pero sin embargo, pues él como para salir de todas ellas, entonces se dedicó a hacer como conferencias para pagarlas todas. Bueno, entonces, como finalizando ya su vida, cayó en un estado depresivo eh, porque, bueno, dice, Twain pasó por un periodo de depresión profunda, situación que se reflejó en sus trabajos. En 1896, su hija Susie, de tan solo 24 años de edad, murió de meningitis. Tras vivir 3 años en Riverdale, Nueva York, su esposa enfermó en 1903 y se trasladaron a Italia buscando una recomendación médica y un clima más cálido. Vivieron en Villa di Quarto, en las afueras de Florencia, hasta que Olivia falleció en 1904 de un paro cardíaco. Clara, su hija mediana, se casó en 1909, pero su hija pequeña Jean murió la Nochebuena de ese mismo año, probablemente a causa de un ataque epiléptico. Y su gran amigo Henry Rogers, que fue el que lo representó y lo ayudó a salir como de esa quiebra, falleció repentinamente víctima de un ataque cerebral. Entonces, mira que todos esos decesos que hubieron en tan corto tiempo afectaron mucho pues como al autor en cuanto a su estado anímico. Bueno, entonces, como les comentaba, por las aventuras de Huckleberry Finn fue considerado ¿cómo les decía? Bueno, bueno, era un autor digamos, un autor americano. ¿Cómo? Charles Dickens. Eso. El Dickens se me olvida. El Dickens norteamericano. Y, Juliana dice Mississippi. ¿cómo? Juliana en el chat dice Mississippi. No, era el Dickens norteamericano. Y, y fue considerado por William Faulkner como el padre de la literatura norteamericana. Realmente, digamos, fue un autor que dio mucho impulso a la literatura del siglo XX como tal. Si bien era del siglo XIX y principios del XX, influyó mucho en la literatura norteamericana en el siglo XX. Se dice que toda la literatura moderna norteamericana comienza desde el libro de Mark Twain titulado Las aventuras de Huckleberry Finn. Algunos autores la consideran junto a Moby Dick de Herman Melville el inicio de la llamada gran novela norteamericana. Bueno, entre otras obras estaba El Bobo Wilson en 1984, la cual escribió deprisa, puesto que Twain intentaba desesperadamente evitar la quiebra, que era cuando ya estaba como afectado económicamente. Y los críticos atribuyeron a estas prisas la causa de la mala organización de la novela y las interrupciones constantes en la trama, como en El Príncipe y el Mendigo. Esta novela también narra la historia de dos chicos nacidos el mismo día que intercambian sus papeles en la vida. Quienes han conocido, digamos, las obras de Mark Twain, también se conoce, por ejemplo, que lo que es Las aventuras de Tom Sawyer fue sacada en el cine y también una serie que creo que era japonesa que se llamaba Las aventuras de Tom Sawyer, que es muy, muy vieja, pero es muy, muy buena. Era una caricatura, que era una serie
que se llamaba Las aventuras de Tom Sawyer, que seguía como mucho el ritmo de la historia, pues, aunque también le metían otros capítulos diferentes, pero aparecía este personaje, aparecía Huckleberry Finn, aparecía Becky, que era pues como la niña enamorada del niño, y otros personajes, pues. Y, por ejemplo, La corte del rey Arturo salió, también fue una película que salió en cine, incluso no muy vieja, no es tan vieja porque es con un autor, no me acuerdo el actor, uno que interpreta Los policías rebeldes, uno de estos morenos, él está en una de esas películas que como una versión de un americano en la corte del rey Arturo. Y de Príncipe a Mendigo también ha sido sacada pues como en cine. Y aparece, al autor también lo mencionan en un capítulo de Viaje a las Estrellas. Entonces, es un autor muy, muy reconocido. Bueno, los recuerdos personales de Juana de Arco fue una obra dedicada a su esposa. Y a pesar de las críticas recibidas, Twain manifestó que el trabajo del que se sentía más orgulloso y al que dedicó 12 años para su conclusión. Esta novela había sido un sueño desde su niñez y decía que había encontrado un manuscrito que detallaba la vida de Juana de Arco cuando era adolescente. Twain pensó que esta novela salvaría su editorial. Su amigo y consejero financiero Henry H. Rogers, el que les había mencionado, le quitó esa idea de la cabeza y consiguió que dejara ese negocio, pero el libro se publicó igualmente. Por lo que les comentaba que pues, él era el que lo asesoraba como económicamente para sacarlo de esa quiebra como tal. El forastero misterioso narra varias visitas del sobrino de Satanás a la tierra. Es la más conocida, pero no llegó a publicarse en vida de Twain. O sea, esta se publicó ya luego de su muerte. Bueno, capítulos de mi autobiografía, entre 1906 y 1907, publicó a través de 25 entregas en la revista literaria North American Review, y consideró que sería más entretenida si contaba su vida a su antojo y no en orden cronológico. Algunos editores reestructuraron estos extractos de una forma más convencional, eliminando así parte del humor de Twain. Inicialmente solo se publicaron algunas partes, ya que había dejado instrucciones para que se publicara hasta 100 años después de su muerte. El primer volumen de la autobiografía, de más de 736 páginas, fue publicado por la Universidad de California en noviembre de 2010, 100 años después de su muerte, atendiendo a los deseos del autor como tal. El libro pronto se convirtió en un éxito de ventas, lo que hace a Twain uno de los pocos autores que han publicado libros nuevos con éxito de ventas en 3 siglos, el 19, el 20 y el 21. O sea que en el presente siglo también ha publicado obras, se ha publicado obras de él y que han tenido éxito. Bueno, entonces les voy a mostrar un video que habla sobre este último que les acabo de mencionar. Es el bestseller sorpresa de esta temporada navideña. La autobiografía no censurada de Mark Twain salió finalmente de los cofres de seguridad de la Universidad de California en Berkeley, donde estuvo celosamente guardada durante un siglo. En 700 páginas, el escritor estadounidense critica a sus anchas y sin tapujos, por ejemplo, al presidente Roosevelt o a la religión cristiana. Hay un rasgo a destacar en nuestra cristiandad: es mala, sangrienta, despiadada, ávida y depredadora. Nuestra religión es terrible. Este comentario hubiera sido considerado extremadamente impactante, asegura esta editora. Samuel Clemens, nombre real de Mark Twain, nació en 1835 a orillas del Mississippi. A los 11 años abandonó la escuela, fue conductor de ferry y más tarde escribió para periódicos de California. Luego se convirtió en el genial autor de Las aventuras de Huckleberry Finn, considerado por muchos como la mayor novela estadounidense.
Siempre se consideró como un moralista enmascarado, como dijo un día. Siempre alentaba a la gente a cuestionarse, a ver sus defectos, sin juzgarlos desde arriba, cuenta esta profesora. En este filme se lo puede ver hacia el final de su vida, cuando dictaba su autobiografía a un taquígrafo. En aquel entonces pidió expresamente que su libro se publicara solo 100 años después de su muerte. Twain falleció a los 75 años en 1910. La mayoría de la gente no tiene las agallas de decir en vida lo que piensa por temor a las repercusiones. Serían exiliados. Con esto Twain demuestra ser humano, no querer ser exiliado, no querer que piensen mal de él, y por lo tanto eligió escribir todo esto y dejarlo para más adelante, explica el editor general. Antes de publicar la obra, las editoriales pensaban que el material solo interesaría a especialistas y aficionados a Mark Twain, pero hubo 8 reediciones y hoy lleva 400.000 ejemplares impresos. Bueno, entonces, como pueden ver, la obra de él tuvo pues como, o ha tenido mucho impacto, digamos, todavía, ¿cierto? Y esa obra, pues imagínense toda esa cantidad de ediciones, pues 8 ediciones y más de 400.000 libros vendidos, pues eso habla mucho, digamos, del autor. Bueno, entonces resulta que Twain, sí, sí, él era muy crítico de la religión y en muchos aspectos, incluso en esta parte que les voy a hablar, él era un imperialista, pero debido a que, digamos, corroboró muchos hechos, cambió de pensamiento y se volvió antes un fuerte antiimperialista. Entonces, con respecto a eso, dice, en el New York Herald del 15 de octubre de 1900 y en el contexto de la guerra filipino-estadounidense, Twain describió su transformación y despertar político. Yo solía ser... Ah, dime. Es que acá en el chat escribió Lady que en su obra Cartas desde la Tierra hace una crítica al cristianismo impactante, incluso no la pudo publicar en vida. Ah, sí, sí. Sí, eso les había comentado, que ese libro como tal salió ya después de muerto. Bueno, entonces, con respecto a esto de que pasó del imperialismo al antiimperialismo, dice, yo solía ser un encendido imperialista. Quería que el águila norteamericana fuera gritando sobre el Pacífico. ¿Por qué no desplegar sus alas sobre las Filipinas? Me preguntaba. Me decía a mí mismo, aquí hay un pueblo que ha sufrido durante siglos. Podemos hacer que sean tan libres como nosotros, darles un gobierno y un país propios, poner una miniatura de la Constitución de los Estados Unidos flotando en el Pacífico, comenzar una flamante nueva república que ocupará su lugar entre las naciones libres del mundo. Me parecía una gran tarea a la cual nos habíamos dedicado, pero he pensado un poco más desde entonces y he leído con cuidado el Tratado de París, que puso fin a la guerra hispano-estadounidense, y he visto que no tenemos la intención de liberar, sino de subyugar al pueblo de Filipinas. Hemos ido allí a conquistar, no a liberar. Debería ser, creo yo, nuestro placer y deber el hacer a aquella gente libre y dejar que traten sus cuestiones domésticas a su manera. Y por eso soy antiimperialista. Estoy en contra de que el águila ponga sus garras en cualquier otra tierra. Entonces, miren, pues como esa forma de cambiar de pensamiento, pero debido a hechos, digamos, que lo argumentaban, digamos, que no era porque fuera a cambiar de pensamiento porque sí, sino porque compró la realidad, que su país más que ir a liberar otras naciones, lo que hacía era ir a conquistarlas, ¿cierto? Que es algo muy característico, digamos, de Estados Unidos, que habla de, de llevar la democracia a otros países, pero lo que hace es ir a invadirlos para buscar sus propios intereses.
Bueno, también Twain fue un firme partidario del abolicionismo y la emancipación. Fue partidario incondicional de la emancipación de la mujer y defensor activo del sufragio femenino, y apoyó el movimiento obrero, especialmente a uno de los sindicatos más importantes, los Knights of Labor. Bueno, otra de sus obras, Oración de Guerra, que la publicó en 1905, relato corto pacifista a raíz de, que fue como a raíz de esta guerra filipino-estadounidense, y fue, tú lo puedes de esta Juan, forma, no te escuchamos y en bien el esa argumento del última mundo y la parte. creación del amor por parte del... Bueno, esta obra, ¿ya me escuchan? Sí, ahora sí es que se escucha un poco raro. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, seguro es el internet. Bueno, esta obra salió debido a, digamos, a esa guerra filipino-estadounidense. En eso se inspiró, y en ella argumentaba que el humanismo y la predicación del amor por parte del cristianismo son incompatibles con la guerra. Este trabajo como tal permaneció inédito hasta 1923. La obra se reeditó en los años 1960 como parte del material de la campaña de protestas contra la guerra de Vietnam. Bueno, con respecto a su legado, digamos que el nombre de de Mark Twain ha sido muy importante y ha sido tenido en cuenta, digamos, para muchas cosas. Entonces, digamos, ha sido, en su honor, diversas escuelas reciben este nombre, como la Escuela Primaria Mark Twain de Houston, Texas, que tiene una estatua del autor sentado en un banco, que es esta, ¿cierto? eh, o la Escuela Media Mark Twain en Nueva York, así como diversos centros de educación secundaria en varios estados de Estados Unidos, como la Escuela Secundaria Samuel Clemens en Schertz, cerca de San Antonio, Texas, y otras estructuras como el Puente Mark Twain Memorial Bridge, situado sobre el río Mississippi, cerca de Hannibal, que era pues donde vivía el autor. El ejército de los Estados Unidos cuenta con una instalación localizada en el distrito de Suzdal, en Heidelberg, Alemania, que recibe el nombre de Mark Twain Village. Existen diversos premios en su honor. Por ejemplo, en 1998 el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas creó el premio Mark Twain al humor americano, que se concede anualmente. El premio Mark Twain es un premio también concedido anualmente a un libro para niños que concursen del 4º al 8º grado por la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Missouri. La Universidad de DeLand en Florida también patrocina el taller de jóvenes autores Mark Twain cada verano en colaboración con el Mark Twain Boyhood Home y Museo en Hannibal. El programa está abierto para autores jóvenes que estudien entre los grados 5 y 8. El museo también patrocina el premio docente creativo Mark Twain. Y así por el estilo también hay edificios, están, por ejemplo, la casa en la que él vivió se convirtió en un museo, la casa en la que se inspiró, digamos, en la que era Becky Thatcher, también se volvió un museo, y así pues por el estilo. También se crearon algunos sellos, entre otros. Bueno, voy a ponerles este otro video. Juan, antes que pongas el video, te leo un mensaje que escribió Patricia. Dice,
También criticó el racismo. Generalmente en las aventuras estaba presente alguien de color, muy gráfico. Espérate. Sí, sí. Samuel Langham Clemens. Incluso en algunas, pues a veces es malinterpretado las aventuras de Huckleberry Finn porque hay gente que lo considera como racista, pero era al contrario. Antes él en esta obra criticaba mucho el racismo porque en la historia como tal, el personaje de Huckleberry Finn tiene un amigo que es negro, ¿cierto? Entonces lo criticaban, o sea, en algunas partes lo defendían, en otras lo criticaban, pero realmente la obra como tal iba en contra del racismo como tal. Nació el 30 de noviembre de 1985 en Florida, Missouri. Este aventurero intelectual incansable alcanzó el éxito profesional como escritor, orador y humorista bajo el seudónimo de Mark Twain. Su peculiar estilo, repleto de carácter satírico, logró recibir alabanzas tanto por parte de la crítica como del público, y su talento le llevó a codearse con presidentes estadounidenses, artistas industriales y miembros de la realeza europea. Su producción literaria incluye dos grandes clásicos de la literatura americana, como lo son Las aventuras de Tom Sawyer y su secuela Las aventuras de Huckleberry Finn. Sin embargo, también escribió otras obras que por supuesto tampoco deberías perderte, como El príncipe y el mendigo o Un yanqui en la corte del rey Arturo. Considerado el Dickens americano, el gran William Faulkner le describió como el padre de la literatura moderna. Por ello hemos seleccionado para ti las frases de Mark Twain que debes conocer. 20 frases de Mark Twain. La inteligencia detrás del humor. 1. Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. 2. La buena educación consiste en esconder lo bueno que pensamos de nosotros y lo malo que pensamos de los demás. 3. El miedo a la muerte viene del miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. 4. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. 5. Todo hombre es como la luna, con una cara oscura que a nadie enseña. 6. He descubierto que no hay forma más segura de saber si amas u odias a alguien que hacer un viaje con él. 7. Para lograr todo el valor de una alegría, has de tener con quién repartirla. 8. Un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover. 9. Básicamente hay dos tipos de personas: las personas que consiguen cosas y las personas que dicen que han conseguido cosas. El primer grupo es menos frecuente. 10. El paraíso lo prefiero por el clima, el infierno por la compañía. 11. Hay muy buenas protecciones contra la tentación, pero la más segura es la cobardía. 12. El trabajo consiste en lo que un organismo está obligado a hacer. El juego consiste en lo que un organismo no está obligado a hacer. 13. La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. 14. Nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio tirándolo de una vez por la ventana. Hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño. 15. ¿Por qué nos alegramos en las bodas y lloramos en los funerales? Porque no somos la persona involucrada. 16. Nada necesita tanto una reforma como las costumbres ajenas. 17. Nunca he permitido que la escuela entorpeciese mi educación. 18. Todo lo que necesitas en esta vida es ignorancia y confianza en ti mismo. Así tendrás el éxito asegurado. 19. Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. 20. No vayas por ahí diciendo que el mundo te debe algo. El mundo no te debe nada. Estaba aquí primero. Hasta aquí ha llegado nuestra selección de frases. Bueno, será como unas frases, sí, quería compartir como para conocer como más del pensamiento del autor. Bueno, entonces ahorita ya entramos en el cuento. Espero que lo hayan leído, espero que les haya gustado, que realmente es muy
muy cómico, que se llama Los diarios de Adán y Eva. Bueno, entonces, bueno, voy a ponerles un video de este libro como tal. Esta criatura nueva de pelo largo es bastante entrometida. Siempre está dando vueltas a mi alrededor, siguiéndome a todas partes. No me gusta esto. No estoy acostumbrado a la compañía. Ojalá se quedase con los demás animales. Está nublado y hay viento del este, creo que nos tocará lluvia. ¿De dónde saqué esta palabra? Nos. Ahora me acuerdo. La criatura nueva la usa. ¿Vos te imaginás si Adán y Eva, Adán, el primer hombre según la Biblia, hubiera escrito un diario? Un diario, ¿viste? Como llevas vos todos los días el diario. Hoy me levanté, fui a la escuela, perdí el celular. Esto es el diario de Adán y Eva, o los diarios de Adán y Eva que escribiera Mark Twain, uno de los más importantes escritores norteamericanos del siglo XIX. Obviamente, los diarios de Adán y Eva son una obra satírica, humorística, desopilante por momentos, porque es muy gracioso. Imagínate, el primer hombre escribiendo un diario y empieza a hablar de esa criatura que no es otra que Eva, la mujer. Este libro aparece en una época en la que el mundo dividía los roles entre los hombres y las mujeres muy severamente. Y el rol de la mujer estaba absolutamente circunscripto a ser la señora de la casa, criar los pibes, hacer la comida y atender al marido si es posible de día y por supuesto de noche. Bien, Mark Twain habla acá del hombre y la mujer y de las relaciones entre el hombre y la mujer y le da un lugar preferencial a la mujer, lo cual es un adelanto para la época. Por eso Mark Twain es uno de los escritores más importantes de la literatura universal, porque era un adelantado, era un visionario, era un hombre que se adelantó en algún punto a todo lo que vino después. Por eso, en un capítulo de la serie Viaje a las Estrellas, allí, en un viaje del tiempo, ¿quién aparece? Mark Twain. Bueno, con respecto a la pregunta, sí, o sea, es que como dice acá este señor, es una obra satírica, ¿cierto? No hay que verlo como misógino porque incluso es muy cómico para quienes lo leyeron todo, porque si bien muestran, digamos, cierto comportamiento de Adán hacia ella, a Adán lo muestran como el bruto, ¿cierto? Como el que no sabe, como la sabia es Eva, ¿cierto? Pero bueno, ahorita avanzamos pues como en eso para no como abordar todavía eso. Bueno, les voy a leer un fragmento como un prólogo de una edición que tengo yo sobre este libro. Dice, Diario de Adán, Diario de Eva, de Mark Twain, se lee como una pequeña novela o como un cuento un tanto largo, pero ante todo se lee como si se tratara de una deliciosa y risueña golosina que no queremos terminar. Un recreo del drástico mito cristiano, el Génesis, acerca de los padres de la humanidad, nada menos. Adán y Eva, vírgenes en tierra, vírgenes, a su aire pleno e inocente, pero bajo la dura advertencia de no ir a comer del fruto prohibido, so pena de castigos indecibles, el peor de todos, el trabajo obligatorio. Pero estos dos personajes de Twain nada tienen que ver con el serio y calculado perfil del libro sagrado, y sí con una pareja llena de gracia, de asombros, de poesía, de lecciones de humanidad y de sorpresas. La más sobresaliente de estas últimas es descubrir que no fue Eva, sino Adán, quien propició la debacle. Entonces miren que, por ejemplo, ahí a quien le echan la culpa o sea, diferente de la historia de la Biblia, ahí le echan la culpa es a Adán, ¿cierto? De ser echado del paraíso.
Y todo por una humorada, seña inequívoca de la fiera seriedad de Yahvé. Un día Adán, que se entretenía solo inventándole chistes a la vida, poco más hacía, imaginó el chorro de agua de las cataratas del Niágara, bello nombre inventado por Eva, su gran paisaje no cayendo, sino subiendo, y se desternilló de la risa. Pero esa castaña, en su significado metafórico de chiste, viejo y torpe, según la nueva versión en labios de Eva, valió el castigo divino, la maldición sobre la tierra. Y fue la serpiente quien previno a Eva de todo aquello. Era la castaña y no la manzana el fruto peligroso. Adán haraganea a lo largo y ancho del Edén, pagado sin embargo de su superioridad e inteligencia, hasta que llega a su vida Eva, un estorbo al principio para él y a quien evade y critica por hablar todo el tiempo, por su habilidad y presteza para ponerle nombre a todo lo que ve. Ensució toda la hacienda con nombres abominables y avisos ofensivos, dice el huraño. Por su costumbre de mirarse en las aguas del lago y, en fin, por el airecillo de libertad y de ternura que le acompaña. Pero Eva, a pesar de los pesares, se ve atraída por Adán, lo que comenzó como mera curiosidad. Ayer por la tarde seguí de lejos al otro experimento por todas partes, a fin de ver para qué servía, dice la futura enamorada. Se fue afianzando con una recelosa amistad y después con el afecto hacia palabras como nosotros. Adán no admitía ese plural, pero sobre todo a las palabras a todas, ellas les daban ganas de juntarse y de vivir. Es una lástima que Twain nos privara de las delicias que habría hecho con el embarazo de Eva, con la reacción del gandul de Adán ante semejante protuberancia en su mujer, a quien a pesar de todo sigue rehuyendo. Justamente en dos de sus largas ausencias, cuando sale a cazar, a poner trampas, Eva encuentra las extrañas criaturas que él asimila primero a peces, después a canguros y que al fin son Caín y Abel. Que en la historia, quienes la leyeron, al principio cuando Eva encontró supuestamente a Caín, él decía que eso era un pez. Él decía que Caín era un pez y llegó y lo tiró al agua y entonces Eva se tiró a sacarlo y él le dijo, no me dejó saber no me dejó mirar el experimento si era realmente un pez, se estaba hundiendo, pero no dio tiempo a que nadara. Después cuando fue creciendo, entonces lo asociaba con un canguro que porque tenía las patas de adelante las tenía más cortas que las de atrás, entonces decía que era un canguro. Y por cómo caminaba y medio separado, entonces decía que era un canguro. Cuando le empezó a crecer el cabello, entonces ya decía que era un oso, pero que era un oso con diferente evolución, que porque ya le remedaba a ellos el habla y así. Y Juan, por ejemplo, acá en el chat escribieron que le causó gracia cuando nació Caín y Adán, lo comparaba con varios animales. Al final dice que algo como que hubiera nacido como un oso, eso que Sí, acabaste de decir, lo ajá, escribieron acá. sí. Entonces decía que era un oso, o sea, digamos que la que racionaba más era Eva, y él todo, pues, todo le parecía absurdo, y todo lo que decía Eva le parecía absurdo. Entonces era muy chistoso la historia porque Eva le ponía el nombre a todos, pero antes decía, esto es un tigre, ¿y por qué es un tigre? Porque tiene cara de tigre. O eso es un dodo, ¿por qué? Porque parece un dodo, pero pues un dodo no había existido nunca, entonces decía que todo le ponía el nombre porque se veía que era eso, ¿cierto? Entonces dice, Eva goza la vida, la estrena con lujos de detalles. Quiere atrapar un puñado de estrellas para enredarlas en su pelo. Ama la luna y se entristece cuando la ve rodarse del cielo y desaparecer, en la sospecha de que alguien la roba. Y se alegra la noche siguiente y les agradece sin conocerlos a quienes la han devuelto. Quienes leyeron esta parte es muy cómica porque ella, como quien dice el amanecer, dice, se robaron la luna, no está la luna. ¿Quién se la robaría? Es que si fuera de noche yo también me la robaría porque si la cogiera no le diría a nadie, pero en el día no me la robaría si aparece porque se dan cuenta. Entonces decía que cuando volvió a aparecer la luna el otro día y decía, ay, qué tan formales, que cómo devolvieron la luna, que bueno para agradecerles.
como si fuera que, ¿cierto? Y lo mismo decía de las estrellas, que las estrellas seguro eran estrellas fugaces, y ella decía que las estrellas se estaban derritiendo. Y encendía piedras las estrellas que para bajar una estrella, pero que no alcanzaba a darle, que porque estaban es que muy alto. Entonces, bueno, entonces dice, todo lo llena de palabras y de nombres nuevos, y así sin saberlo prefigura la imprescindible presencia de la poesía sobre la tierra. La poesía, la única prueba concreta de la existencia del hombre, al decir de Luis Cardosa y Aragón. Adán, el escéptico y distante Adán, no tiene más camino que enamorarse del amor que irradia a Eva. Al fin, no puede vivir sin sus palabras, sin ese parloteo que le alegra la vida, sin el vigor de su alegría. Era la tumba donde ella escribía, donde quiera que ella estuviera, allí estaba el Edén. Tal vez estos diarios los haya escrito Mark Twain haciendo eco de una de sus muy sabias frases: he descubierto que no hay manera más segura de saber si amas o odias a alguien que hacer un viaje con él. El lector puede concluir que la estadía de Adán y Eva en el Edén no es otra cosa que un viaje al cabo del cual, después de un largo periplo de disgustos, desavenencias y recelos, sobrevino el amor, la indispensable tolerancia que le abre campo a los abrazos. 105 años después, se conservan el interés y el gusto de la lectura de estos diarios de Adán y Eva, personajes que nos hacen reír y nos hacen pensar en la dicha que significa la vida despojada de prejuicios, de las anteojeras que nos pone la cultura, la que nos conduce como borregos a los templos del consumo, de las mentiras a las cuales terminamos aferrados sustentando nuestras propias arrogancias. Mark Twain, quien escribió centenares de artículos periodísticos, crónicas, cuentos y novelas, las aventuras de Tom Sawyer, de Huckleberry Finn, las de más renombre, todos venimos de allí. Prefirió la clave del humor para muchos de esos textos que lo hacen hoy una obligada referencia de la literatura norteamericana. El pequeño y hermoso libro que ahora tiene en sus manos el lector no solo es la confirmación de lo anterior, sino que guarda el privilegio de estar en el corazón de ya varias generaciones. Es eso como con respecto a esta obra como tal. Sí, muy bonita. Incluso ahorita les voy a leer como varias partes que son, o sea, muy bonitas que mencionan del diario de Adán y del diario de Eva, ¿cierto? Bueno. Entonces, esta obra fue publicada en 1904, fue una visión humorística del paraíso, pues como les comentaba. Fue una serie de textos escritos que fueron publicados en diferentes tiempos, ¿cierto? Él publicó primero los diarios de Adán y a los casi 10 años, publicó la segunda parte que era los diarios de Eva. Listo. Entonces, habla pues como de la estupefacción de los dos seres ante ese mundo nuevo en el que están habitando, en el que no conocen nada, no conocen cómo funciona nada, ¿cierto? Una batalla de sexos, ¿cierto? En el que, digamos, Adán rechaza a Eva y Eva es detrás de Adán como para saber qué experimento es ese, para qué sirve, y después se siente como atraída hacia él, entonces buscando como ser aceptada por él. Bueno, entonces dice, el texto narra las andanzas y primeras vivencias de Eva y las costumbres que Adán tenía para cuando llega su nueva compañera. La historia nos lleva a través de la naturaleza contrastante entre ambos personajes. Por un lado, Eva es sensible a las bellezas del mundo, los colores, los aromas y las formas. El punto central de mi naturaleza es el amor por lo bello, decía ella.
Y por el otro, Adán solo vaga por el jardín del Edén construyendo refugios. A pesar de que el texto pueda llegar a tener tintes sexistas, son usados de forma pertinente y que resulta necesario para la historia. Hay un punto de la historia que permite que toda esta ideología primitiva se excuse. Entonces, para que no, quien lo lea no, como la compañera que ha dicho que de pronto era, que había pensado que de pronto era misógina, no, es más como dijo el señor ahorita que les ponía, es como una sátira, ¿cierto? Bueno, entonces dice, el diario de Adán. Entonces, el diario de Adán comienza con el diario de Adán, que es la mejor carta de presentación de un Mark Twain mordaz y divertido. Adelantó a los posibles lectores que Adán será una persona muy ingenua en contraste con Eva, mucho más pragmática y avesada para adaptarse al mundo que lo rodea. Esa distinta manera de afrontar la vida, que posiblemente sea un intento de explicar la diferencia entre hombres y mujeres, provocará todo tipo de situaciones hilarantes. En un principio, Adán rechaza y huye de Eva. Luego descubre que poco a poco se desprende del yo para hacer referencia a él mismo y pasa a usar el nosotros para incluirla a ella en todo. Entonces ahí creo que es cuando comienza que él dice, sí, él dice, bueno, dice así, el libro comienza así, dice, este nuevo ser del cabello largo estorba mucho, se mantiene por todas partes y me sigue por donde voy, no me gusta, no estoy acostumbrado a tener compañía, ojalá se quedara con los demás animales, el día está nublado, viento en el este, creo que nos va a llover, ¿nos? ¿De dónde saqué esa palabra? El nuevo ser la usa. Entonces él empieza como a usar esos términos que Eva usa y empieza a gustarle como tal esos términos que ella va usando, ¿cierto? Bueno, bueno, esta parte ya la sabían. Juan, acá en el chat escribieron, nunca había leído al autor, por lo que no estaba contextualizada en su costumbre de ser satírico, por lo que cuando leí el cuento mi impresión fue que era misógino, pero yo contextualizada se me hace mucho más cómica que antes. Ajá, sí, es que es cómica, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces ahí hablan de la ingenuidad, de Adán como tal, entonces se aborda mucho como el juego del lenguaje, entonces dice, el juego del lenguaje, esa forma de resolver el enigma del mundo a través de las palabras, será una constante de la obra. A Adán le preocupa poco cómo se llaman las cosas, están ahí y nada más, o sea, a Adán no le importa nada. Sin embargo, Eva se dedica a ponerle nombre a todo lo que se le acerca antes de protestar, y un día descubre que el tigre se llama tigre, el buitre se llama buitre, y que esa criatura extraña que no para de llorar se llama Caín, y que produce sentimientos muy profundos a Eva, aunque Adán piense que no tiene sentido la conducta de su compañera, ya que Caín es claramente un pez, aunque cuando empieza a crecer un poco piensa que más bien debe ser un canguro. Entonces, en la obra, Adán es muy despreocupado, Adán no le, o sea, simplemente arma las chozas para cubrirse de la lluvia, pero no le interesa nada más. Mientras que Eva es más detallista. Ella se mira los amaneceres, se queda mirada viendo las estrellas, se queda mirada viendo la luna y dice que sería capaz de quedarse dormida siempre viendo la luna. Todo lo detalla, los pájaros, las hojas, los colores, ¿cierto? Los colores los colores de la grama, los colores del cielo, incluso el color del fuego, ¿cierto? En cambio, no le importa nada de eso, entonces por eso se sigue como que rechazándola, como que, ay, qué pereza, esta le pone nombre a todo y todo cree que se llama de X forma y, ay, no, y habla, parece una lora.
Entonces ella dice, no, es una lora, no para de hablar, entonces es muy bueno, digamos, la obra como tal. Bueno, también se aborda, digamos, mucho la ternura, sobre todo del lado de Eva. Entonces, hay una parte muy bonita que dice Adán, eh, sobre Eva, ¿cierto? Que es al finalizar, digamos, el diario como tal de Adán, dice, al cabo de todos estos años me doy cuenta de que al principio yo estaba equivocado con respecto a Eva. Es mejor vivir fuera del jardín con ella que adentro y solo. Al principio me parecía que hablaba mucho, pero ahora lamentaría que esa voz cayera en el silencio y abandonara mi vida. Bendito sea el castaño que nos hizo unir y que me enseñó a conocer la nobleza de su corazón y la ternura de su espíritu. A ver, En el chat dicen varias cositas. Dicen que Eva nos dejó la herencia de hablarle a las plantas y a los animales. Freddy Villegas dice, de todas maneras, Adán descubrió que es la mujer la maravilla de la creación. Y Juliana nos dice, mi súplica y mi anhelo es que salgamos de esta vida juntos, citando a Eva. Ajá. Es que, digamos, por eso, digamos, escogí esta obra como tal pues para este mes, digamos, del amor y la amistad, como para variar, que ya habíamos trabajado como la parte trágica y quería abordar como una parte más humorística y pues me parece que es una historia bonita y cómica a la vez. Bueno, entonces, del diario de Eva, fue escrito casi 10 años después, y fue una declaración, el diario de Eva era como una declaración de Twain hacia su esposa Olivia Langdon luego de su fallecimiento. Eva consideraba a sí misma como un experimento del Creador. Es la organizadora natural del paraíso, siempre velando por el bienestar y el buen ánimo de Adán, por adelantarse a los deseos o las necesidades de éste, mientras que siente cómo él la rechaza y le cuesta aceptar su compañía, haciéndola sentir como intrusa. Pero también en el paraíso el tiempo pasa y las percepciones cambian, que es lo que decía, que Adán cambia esa percepción hacia ella y ya dice que no sería capaz, digamos que preferiría estar fuera del Edén con ella a estar dentro del Edén solo. Bueno, de esa parte, la ternura, entonces, bueno, un sentimiento de ternura propio de una mujer que comprende el mundo desde el amor, el cariño y el cuidado de cuanto lo rodea. Entonces, de esa parte dice, creo que sería honesta del diario de Eva, dice, creo que sería honesta en todo lo demás, pero ya comienzo a darme cuenta de que en el centro de mi naturaleza está el amor por la belleza, la pasión por lo bello, y que no sería seguro confiarme una luna ajena cuyo dueño no supiera que yo la tenía. O sea, era como ese amor por todo lo que veía. Desde aquí hablaba pues como con respecto de la luna, decía, devolvería la luna si me la encontrara a la luz del día, porque temería que alguien me hubiera visto, pero si la hubiera hallado de noche, estoy segura de que encontraría alguna excusa para no decir nada. Y es que me encantan las lunas. Son hermosas y románticas. Ojalá tuviéramos 5 o 6. No me iría a dormir nunca. No me cansaría de tumbarme en la ribera musgosa a mirarlas. Entonces, ahí se ve como la diferencia con respecto a Adán, que a Adán no le importaba, pues como nada. Bueno. Entonces, bueno, la admiración de Eva hacia Adán, bueno, dice, conmovedora la admiración que muestra Eva hacia Adán cuando éste comienza a descubrir que en el mundo se suceden una serie de sucesos de los que se puede extraer una norma general. Por ejemplo,
¿Por qué el agua de una catarata, que por cierto son las cataratas del Niágara, siempre va hacia abajo y no hacia arriba? Lo que se llamará la ley de Adán de la precipitación de los líquidos. O esa otra explicación de cómo entra la leche dentro de una vaca, que obviamente es porque es condensada desde la atmósfera a través del pelo del animal. Entonces, como esa admiración que sentía Eva hacia Adán, que por sí lo miraba mucho, lo perseguía, al principio que decía que él tenía miedo de ella porque ella se acercaba a él y él se montaba a un árbol para huir a él. Y entonces ella, por ejemplo, cuando él iba a coger unos peces, ella decía que no los podía coger, entonces empezaba a tirarle piedras que para que se volviera a montar al árbol y que no no les hiciera daño, pues. Entonces era muy charro porque, por ejemplo, la parte de donde mencionan los gallinazos, creo que son los buitres, creo que son los buitres, que decían que se morían de hambre porque no tenían que comer, ¿cierto? Que los buitres no tenían que comer, entonces que cuando mencionaban la muerte, decía ella Adán decía que no podía comer del fruto, que porque esto podía generar la muerte y no sé qué. Entonces decía que pues por lo menos solucionaban lo del buitre que se estaba muriendo de hambre porque no tenía que comer. Y así los tigres dejaban de comer también frutas o flores. Que ahí cuando pasa el suceso, a Adán los tigres se le comen el caballo y entonces él va a decirles que no se lo coman, pero entonces ya sale corriendo porque ya sabe que se lo van a comer a él también. Bueno, entonces también es como un descubrimiento de un nuevo mundo. Entonces vemos a Adán y Eva precipitarse ante el abismo de una existencia penosa respecto a la que disfrutaban, pero a su vez sin perder la narración nunca el tono inteligente que lo caracteriza. La pareja va a descubrir un nuevo mundo en el que los retos a los que han de enfrentarse requieren una actitud mucho más aguda y valiente que la que tenían hasta entonces. Bueno, entonces, por último, resulta que el American Playhouse era como un teatro, ¿es cierto? Y eso incluso creo que está en YouTube. Pero eso es viejo, eso fue como de los 80, si no estoy mal. Interpretaron esta obra de Mark Twain, Diario de Adán y Diario de Eva. Bueno, voy a leerles otro apartado, un último apartado. Bueno, entonces les voy a leer este apartado que dice el fragmento del Diario de Adán. Dice, quizás debo recordar que ella es muy joven, una mera niña, y entonces debo ser condescendiente. Ella es todo interés, vivacidad, avidez. El mundo le fascina, lo encuentra fabuloso, misterioso, digno de disfrutarse. No es capaz de hablar de lo feliz que se pone cuando encuentra una flor nueva. La tiene que contemplar, acariciarla, olerla y hablarle. Y le pone nombres cariñosos. El color la enloquece. Las piedras marrón, la arena ocre, el musgo gris, el follaje verde, el cielo azul, el perla de la alborada, las sombras púrpuras de la montaña, las islas doradas flotando en el carmesí crepuscular del océano, la pálida luna que navega por entre los filamentos de los nubarrones, las estrellas que cual joyas brillan en el espacio desierto. Nada de eso tiene valor práctico alguno hasta donde veo, pero a ella le basta solo su color y majestad y la enloquece. Si pudiera calmarse y quedarse callada un par de minutos, se convertiría en un espectáculo sosegante. En tal caso, creo que disfrutaría mirándola. O no, estoy seguro de que podría hacerlo, pues empiezo a darme cuenta
de que es un ser de una belleza despampanante, elástica, grácil, bien acicalada, redondeada y de bonitas formas. Un día al verla de pie sobre una roca blanca, como el mármol, y dorada por el sol, con su cabeza joven echada hacia atrás y protegiéndose los ojos con las manos, mientras observaba el vuelo de un pájaro en el cielo, reconocí que era hermosa. Entonces miren que como la concepción, digamos que como cambia de la concepción de Eva que tiene Adán. Y al final, cuando dice en la tumba de Eva, que dice, Adán dice, en la tumba de Eva, donde quiera que ella estuviera, allí estaba el Edén. Miren, por ejemplo, esta imagencita. Que es como después de o sea, como esa parte es muy, digamos, muy dedicada a la esposa de Mark Twain como tal. Juan, acá en el chat, Freddy Villegas escribió, nunca le había puesto cuidado a las aventuras de Tom Sawyer, hoy debo de leerla porque es parte de esas aventuras en el río Mississippi de Mark II. Mark Twain, sí. Sí, esa es que las aventuras de Tom Sawyer es como, son en cierto modo autobiográficas. Hablan pues como de sus aventuras y de por sí son muy buenas para los niños. Bueno, eso era como lo que les tenía. Bueno, entonces el autor en la conclusión de esta obra, Mark Twain, escribe, el diario de Eva está terminado. Estoy esperando que Eva diga algo, pero no dice nada. Por lo que este diario, como les comentaba ahorita, el diario de Eva era como una declaración de amor a la esposa fallecida. Bueno, aquí les tengo pues tienen como varias de sus tantas obras. La última pues que se conoce fue en el 2014 que se llama 3000 años entre los microbios. Como les decía, él tiene más de 500 obras y ha sido como imposible una compilación de todas sus obras porque muchas no se conocen, porque publicó bajo diferentes seudónimos, ¿cierto? Entonces, no se llegaron como a publicar como tal. No se llegaron como a conocer como tal. Después, quien quiera. ¿Ah? Es que acá escribieron algo, dice, diarios de Adán y Eva describen a las parejas que se aman toda la vida. La critica porque no acepta de primera vez lo inteligente y sensible que es. Uh-huh. Y como decía ahí que de ahí posiblemente nace esa frase de que para amar o odiar a alguien debes viajar con él. Posiblemente esa historia, esa frase sale de este libro como tal, porque es como todo ese trayecto que tienen Adán y Eva y que al final Adán, que no la soportaba, termina antes extrañándola. Entonces, quienes quieran de pronto esta presentación para de pronto mirar las obras o ver como los datos curiosos, escriben en el formulario que espero hayan llenado para enviárselos. Bueno, por último les comparto esta frase del autor que dice: el arte de vivir consiste en conseguir que hasta los sepultureros lamenten tu muerte. A ver, 10 años después, los dos son muchachos, lo descubrimos hace ya mucho tiempo. Sí, este es de cuando ya crecen 40 años después. Lo que nos desconcertó fue el que llegasen tan pequeños y tan imperfectos. No estábamos acostumbrados a una cosa así. Ahora tenemos también algunas niñas. Abel es un chico bueno. Bueno, si Caín se hubiese quedado en oso, quizá había salido mejorado esa parte.
Bueno, recuerden silenciar el micrófono. Ya igual vamos a terminar. Bueno, entonces, la otra semana comenzamos en el terror. Entonces, a mí me habían propuesto, en una anterior sesión me habían propuesto de que trabajáramos Drácula de Bram Stoker, pero debido a que es muy larga, porque siempre son más de 1000 páginas, para el tiempo que tenemos normalmente de lectura, no da como para poderla leer. Pero en una página, pues uno de los que recomiendan libros en Instagram, descubrí que no tenía conocimiento que este autor fue como el primero que mencionó, que habla del vampiro como tal y sobre todo el vampiro romántico, ¿cierto? Entonces, vamos a leer esta historia como tal. Es un cuento, ¿cierto? Es un cuento largo que se llama El vampiro, es de John Polidori, es de 1813, creo, no recuerdo bien. Yo les estaré enviando el lunes la invitación con el enlace al cuento. Entonces, la idea es que vamos a abordar este cuento. Posiblemente para la siguiente sesión vamos a abordar otro que se llama Carmilla, que es creo que también de vampiros. Y de pronto abordaremos algún cuento de un autor que se llama Ambrose Bierce, que es de terror y que era también fanático de Lovecraft, de Edgar Allan Poe. Bueno, a todos muchas gracias. Espero que les haya gustado esta sesión, que les haya gustado el cuento a quienes lo leyeron y quienes no, pues ya saben que lo pueden encontrar en la página del Libro Total, es el librototal.com. Ahí encuentran este libro esta historia de los